El inquilino de Gaster Fell. De Arthur Conan Doyle. Kirkby House es una aldea desabrigada y barrida por los vientos, que se alza en unas mesetas ásperas e ingratas. El pueblo está formado por una sola hilera de casas, construidas de piedra gris y tejados de pizarra, y desparramadas como manchas negras, por la pendiente cubierta de aliagas del extenso páramo. A lo lejos, se extienden las altas tierras de Yorkshire, teñidas de verde y amarillo, excepto donde las largas cicatrices grises de la roca sobresalen a través del suelo árido. En esta aldea solitaria y apartada, yo, James Upperton, me encontraba en el verano del 85. Me instalé en una habitación que había alquilado a la señora Adams, una lugareña que ofrecía alojamiento en su casa a los ocasionales viajeros que llegaban a la zona. Aunque eran pocos los alicientes que aquel lugar inhóspito podía ofrecer, me brindaba precisamente lo que anhelaba por encima de todo: soledad, aislamiento, silencio, y verme libre de todo lo que pudiera distraer mi mente de los asuntos importantes y elevados que la ocupaban. Estaba cansado de la larga lucha y los esfuerzos inútiles de la vida. Desde mi juventud, mis días transcurrieron en aventuras salvajes y experiencias extrañas, hasta que, a mis 39 años, había pocas tierras que no hubiera pisado y casi ninguna alegría o tristeza que no hubiera experimentado. Puede parecer extraño que después de una existencia tan emocionante, me entregara a la vida tranquila y la aburrida rutina de una apartada aldea como Kirkby House. Y sin embargo, hay excitaciones mentales, para las que el mero peligro físico o la exaltación de viajar resultan insignificantes y carentes de interés. Durante años, me dediqué al estudio de las filosofías mística y hermética, egipcia, india, griega y medieval, hasta que decidí compilar todos mis conocimientos en un gran tratado que me disponía a escribir por aquel entonces. Inmerso en estos grandes y absorbentes estudios, no le pedí a la vida nada más que un desván para mis libros y para mí, donde pudiera llevar a cabo ese arduo trabajo intelectual, sin interferencias ni interrupciones. Pero incluso en este pequeño pueblo junto al páramo, me resultó imposible librarme de la curiosidad de mis semejantes. Al salir, los campesinos, poco acostumbrados a la presencia de extraños, me miraban con recelo, y de noche, al mirar a través de los cristales de mi ventana, descubrí en más de una ocasión que un grupo de curiosos se habían acercado a la casa y estiraban el cuello para espiarme en mi solitaria tarea. Mi casera también resultó más habladora de lo que yo hubiera querido, siempre dispuesta a someterme a un mar de preguntas bajo cualquier pretexto, tratando de descubrir más cosas sobre mí y sobre mis planes. Todo esto era insoportable, pero cuando, además, supe que ya no sería el único huésped y que una señora, una desconocida, había alquilado la otra habitación, sentí que era hora de que buscara un entorno más apacible en el que instalarme. En mis frecuentes paseos, había aprendido a conocer bien aquella agreste y desolada región. Desde Kirkby House, me dirigía con frecuencia a este desierto solitario, recorriéndolo de punta a punta. La sombría majestuosidad de su paisaje y la sobrecogedora quietud y soledad de sus melancólicas praderas, sembradas de rocas, parecía ofrecerme un refugio seguro contra la curiosidad de mis semejantes. Dio la casualidad de que en el transcurso de uno de mis vagabundeos, descubrí una casa aislada, en el corazón mismo de aquellos páramos solitarios. Decidí en el acto que la compraría. Era una casita de campo de 2 habitaciones que perteneció en tiempos a algún pastor, pero que llevaba mucho tiempo deshabitada y se estaba derrumbando rápidamente. El Gaster Beck, río que cruza por la meseta de Gaster, en la que se levantaba la casita en cuestión, se había desbordado, llevándose un trozo de pared. Parte del techo se había desprendido, y entre la hierba se veían las pizarras del tejado, agrupadas en montones. Sin embargo, el cuerpo principal de la construcción había permanecido firme y seguro, y con un poco de trabajo, no sería una tarea demasiado difícil la de hacer que la casa quedase perfectamente arreglada y habitable. Aunque no era rico, podía permitirme llevar a cabo un capricho tan modesto con gran dignidad.
Vinieron pizarreros y albañiles de Kirkby Malhouse, y pronto la solitaria cabaña en Gasterfell estuvo lista para mi traslado. Dispuse las dos habitaciones de maneras muy diferentes. Mis gustos son de tendencia espartana, y la habitación exterior estaba diseñada para armonizar con ellos. De acuerdo con esa norma de sobriedad, arreglé aquella estancia austeramente. Una estufa de petróleo me proporcionó el medio de preparar mis comidas. 2 sacos voluminosos, uno de harina y el otro de patatas, me permitieron independizarme de todos los proveedores del exterior. Yo llevaba mucho tiempo sometido a una dieta estrictamente vegetariana, de modo que las ovejas, flacas y larguiruchas, que pastaban a las orillas del Gasterbeck, tenían poco que temer de su nuevo vecino. Un barril de aceite, de los de 9 galones, me sirvió de aparador, y una mesa cuadrada de pino, una silla y un catre, completaban todo mi mobiliario. A la cabecera de mi cama, había 2 estantes de madera sin pintar, el de abajo, para mis platos y utensilios de cocina, el de arriba, para los escasos retratos que me recordaban momentos agradables en el largo y penoso camino que quedaba a mis espaldas. Si esa habitación llegaba en su sobriedad hasta la fealdad, su pobreza se veía más que compensada por lo lujoso de la habitación destinada a servirme de despacho. Yo sostuve siempre la opinión de que mi inteligencia se beneficiaba rodeándome de objetos que armonizaran con los estudios a los que me consagraba, y de que sólo es posible alcanzar el estado más elevado y espiritual de pensamiento en un ambiente grato para la vista y agradable para la sensibilidad. La habitación que yo había elegido para mis estudios de mística se hallaba dispuesta en un estilo sombrío y majestático que armonizaba con mis meditaciones y mis aspiraciones. Tanto las paredes como el cielo raso estaban revestidos de un papel del más rico y brillante color negro, con tracerías en oro mate de un dibujo fantástico de arabescos. Una cortina de terciopelo negro cubría la única ventana de paneles de cristal en forma de diamante, y una alfombra gruesa y mullida de idéntico material mataba hasta el ruido de mis propios pasos en mi ir y venir por el cuarto, impidiendo de ese modo que se interrumpiese la corriente de mis pensamientos. A lo largo de las cornisas había barras doradas, de las que colgaban 6 cuadros, todos ellos de carácter sombrío y fantástico, que era el que mejor armonizaba con mis gustos. Bajo la ventana se extendían los largos estantes de libros, que contenían las obras más selectas de quienes se han ocupado del misterio de la vida. Cuando la lámpara se encendía en la noche, y la luz, tenue y parpadeante, se reflejaba en el sombrío y extraño entorno, el efecto era todo lo que podía desear. No lo atenuaba el aullido del viento, que barría la melancólica soledad que me rodeaba. Aquí, pensé, encontraré por fin un remanso de paz, en el torrente frenético de la vida, donde pueda vivir tranquilo, olvidado del mundo. Sin embargo, estaba escrito que aún antes de recluirme en aquel puerto de tranquilidad, tendría que aprender la lección de que seguía siendo, a pesar de todo, un ser humano, y de que es mala cosa el esforzarse por romper el lazo que nos une a nuestros semejantes. Faltaban únicamente 2 noches para la fecha que yo había señalado para mi cambio de residencia, cuando advertí en las habitaciones de la planta baja de la casa donde aún vivía un gran ajetreo, con el ruido de pesadas cargas subiendo por la escalera crujiente y la voz áspera de mi patrona, que se deshacía en ruidosas bienvenidas y exclamaciones jubilosas. De cuando en cuando, y entre el torbellino de esas frases, llegaba hasta mí una voz dulce y de suaves modulaciones, que sonaba agradablemente en mis oídos, después de las largas semanas, durante las cuales sólo había oído el rudo dialecto de la gente de las tierras altas. Escuché durante más de 1 hora el diálogo que sostenían en la planta baja, con el acompañamiento del ruido de tazas y tintineo de cucharas. Hasta que por fin cruzó por delante de la puerta de mi cuarto alguien que caminaba con paso rápido, y comprendí que mi nueva compañera de hospedaje se había retirado a su habitación. Mis temores ya se habían cumplido, y mis estudios se vieron perjudicados con la llegada de aquella desconocida. Juré que a la noche siguiente me encontraría ya instalado,
a salvo de todas esas pequeñas interferencias tan molestas en mi santuario en Gasterfeld. La mañana que siguió a este incidente, me levanté a una hora temprana, según tengo por costumbre, pero, al mirar por mi ventana, quedé sorprendido, al comprobar que la nueva huésped había madrugado todavía más. La vi caminar por el estrecho sendero que zigzagueaba por la meseta. Era una mujer alta, delgada, llevaba la cabeza inclinada sobre el pecho, y oprimía entre sus brazos un ramo de flores silvestres que había recogido en su vagabundeo matinal. Los colores blanco y rosa de su vestido y la nota de una cinta de un rojo vivo en su gran sombrero de paja creaban un agradable toque de color contra el paisaje grisáceo. Cuando la descubrí, se hallaba a alguna distancia, pero tuve la certeza de que aquella mujer que paseaba no era otra que la noche anterior había llegado a nuestra casa. Tuve esa certeza, pues había una gracia y un refinamiento en su porte que la diferenciaban de los habitantes del páramo. Mientras yo la observaba, ella pasó veloz y ágilmente por el sendero, y después de meterse por la puerta, que había al final del huerto de nuestra casita, se sentó en el verde talud que quedaba frente a mi ventana, y desparramando delante de ella las flores, se puso a hacer un ramo. En esa posición, con el sol naciente iluminándola de espaldas, y la luz matinal envolviendo como una aureola su cabeza majestuosa, pude ver que se trataba de una mujer de extraordinaria belleza física. Sus facciones parecían de un tipo más bien español que inglés, cara ovalada, cutis moreno, ojos negros brillantes y una boca suavemente sensual. Dos tupidos tirabuzones de cabellos, de un negro azulado, caían por debajo del ancho sombrero de paja, a ambos lados de su cuello esbelto y regio. Me quedé sorprendido, al ver que sus zapatos y su falda mostraban señales de haber hecho aquella mañana una larga caminata, más que un simple paseo. Su vestido ligero aparecía manchado, húmedo y desgarrado, mientras que sus botas tenían una gruesa capa de la tierra amarilla de las mesetas. También su rostro mostraba una expresión de cansancio, y su juvenil belleza parecía ensombrecida por alguna preocupación interior. Mientras la miraba, rompió súbitamente en un llanto desesperado, arrojó al suelo su ramo de flores y se metió corriendo en la casa. A pesar de que me encontraba aburrido y fatigado de las cosas del mundo, al contemplar aquel espasmo de desesperación que parecía convulsionar a esta mujer desconocida y hermosa, sentí un repentino ataque de simpatía y compasión por ella. Traté de concentrarme en mis libros, pero mis pensamientos volvían, una y otra vez, hacia el rostro altivo y bien perfilado, hacia la cabeza caída sobre el pecho y hacia el dolor que delataban todas las líneas y rasgos de la cara pensativa de aquella mujer. Mi patrona, la señora Adams, acostumbraba a subirme mi frugal desayuno, sin embargo, muy rara vez le permitía yo que cortase la corriente de mis pensamientos o que apartase mi mente de temas de mayor elevación con su ocioso chachareo. Pero aquella mañana me encontró de humor para escucharla, y en cuanto advirtió que yo le daba pie, se lanzó a verter en mis oídos todo cuanto sabía de nuestra hermosa visitante. Se llama Eva Cameron, pero sé poco más que usted acerca de quién es o de dónde viene. Quizá, señor, la traiga a Kirkby Malhouse el mismo motivo que lo trajo a usted. Es posible, le contesté, pasando por alto la taimada pregunta con la que trataba de sonsacarme información sobre mí mismo. Pero nunca me habría imaginado que Kirkby Malhouse pudiera tener gran atractivo para una mujer joven. Eso es precisamente lo admirable del caso, exclamó ella. Esta dama acaba de llegar de Francia, y yo no acierto a comprender cómo pudieron sus familiares tener conocimiento de mi existencia. Hará una semana, se presentó en mi puerta un hombre elegante, señor, y un completo caballero, cosa que saltaba a la vista, y me dijo: «Usted es la señora Adams, y yo le alquilo sus habitaciones para la señorita Cameron, que llegará dentro de una semana». Eso me dijo, y se largó sin hablar una palabra de condiciones. La noche pasada llegó la señorita en persona, de suave hablar, de aspecto abatido, y con un tonillo de francés en su manera de expresarse. Pero ahora tengo que dejarlo a usted, señor, para prepararle a esa señorita el té,
porque la pobre muchacha se sentirá como abandonada cuando se despierte y vea que está bajo techo extraño. Aún no había terminado de desayunar cuando oí ruido de platos y los pasos de mi patrona, al cruzar por delante de mi puerta, en dirección hacia el cuarto de la nueva huésped. Un instante después, volvía corriendo por el pasillo y se metió en mi habitación, con los brazos en alto y los ojos sobresaltados, gritando: «Que Dios tenga piedad de mí, señor. Le pido perdón a usted por molestarle, pero temo que le haya pasado algo a la señorita, porque no está en su cuarto». Yo me puse en pie, y mirando por el recuadro de la ventana, le dije: «Ahí la tiene, al parecer ha vuelto a salir para coger sus flores». La dueña de la casa exclamó desatinada: «Fíjese, señor, en sus botas y en su vestido. Ojalá que estuviese aquí su madre, sí, ojalá que estuviese. Yo no puedo adivinar dónde ha pasado la noche, pero lo que sí sé es que no se ha acostado en su cama. Seguramente se sintió desasosegada y salió a dar un paseo», dije yo. «Aunque resulta muy extraño que saliese a pasear a esas horas». La señora Adams arrugó los labios con disgusto y movió de un lado a otro la cabeza. Pero cuando estaba en pie, en el encuadre de la ventana, la joven, que se hallaba debajo, levantó sonriente la vista y le pidió con un gesto alegre que abriese la ventana. «¿Tiene usted preparado el té, señora Adams?», preguntó la joven con voz clara y bien timbrada, en la que se observaba un ligero rastro del melindroso acento francés. «Se lo he servido en su habitación, señorita». «Fíjese en mis botas, señora Adams», gritó, adelantándolas por debajo de la falda para que las viese. «Estos páramos suyos son lugares espantosos. En mi vida he visto tanto barro. Y mi vestido también está sucio, voilà». La dueña de la casa le gritó, mientras examinaba el vestido destrozado: «Señorita, está usted hecha una lástima. Con seguridad que se cae de cansancio y de sueño». Ella contestó, riéndose: «No, no. No quiero dormir, pues ¿qué es el sueño? Es como una pequeña muerte. Pasear, correr, respirar el aire puro, eso es vivir para mí. No estaba fatigada, y me he pasado la noche explorando estas colinas de Yorkshire». «Válgame Dios, señorita, ¿y a dónde fue usted?», preguntó la señora Adams. La joven abarcó todo el horizonte, con un amplio gesto de semicircunferencia que hizo con la mano, y exclamó: «Estuve paseando por ahí. Pero, qué tristes y salvajes son estas colinas. Tengo aquí unas flores. Usted me proporcionará un jarro con agua, ¿verdad que sí, señora Adams? De otra manera, se mustiarán». Recogió en su regazo sus tesoros, y un instante después, la oímos subir con paso ligero y ágil por la escalera. De manera que aquella mujer extraña había pasado la noche al aire libre. ¿Qué pudo sacarla de su acogedora habitación y lanzarla por las colinas deshabitadas y barridas por el viento? ¿Se trataría simplemente de la inquietud y el insomnio que provoca a veces el encontrarse en un lugar extraño? Tal vez, aquella extravagancia había nacido sencillamente del gusto de una joven por las aventuras. ¿O acaso, su excursión nocturna encerraba un sentido más profundo? Mis estudios me habían enseñado a familiarizarme con oscuros enigmas y misterios, pero allí me encontraba con un problema humano que, de momento al menos, superaba mi comprensión. Pensé en la tristeza de su rostro y el sollozo desenfrenado que había presenciado en el jardín. Su salida nocturna, fuera cual fuese su objeto, no parecía haberle proporcionado ninguna alegría. Mientras paseaba pensativo, de un lado a otro, por mi habitación, podía oír el alegre tintineo de su risa y su voz cantarina, protestando por el cuidado maternal con el que la señora Adams insistía en que se cambiara sus ropas manchadas de barro. Yo había salido a pasear por el páramo antes del mediodía, y a mi regreso, cuando llegaba a lo alto de la cima que domina la aldea, descubrí a mi compañera de hospedaje a cierta distancia, entre las matas de aliagas. La joven había instalado delante de ella un pequeño caballete, y se preparaba a pintar el panorama magnífico que se extendía delante de ella.
Mientras la miraba, observé que volvía los ojos, con expresión de ansiedad, a derecha e izquierda. Tras dudar un momento, crucé hasta donde ella se encontraba. «Creo que es usted la señorita Cameron», le dije. «Yo soy su compañero de hospedaje. Me llamo Upperton. No tengo más remedio que hacer mi propia presentación, porque no vamos a permanecer en estas soledades sin tratarnos, ¿no cree?» «Entonces, ¿usted vive también en la casa de la señora Adams?», exclamó ella. «Yo creía que en este lugar tan alejado solo vivirían campesinos». «Yo soy, lo mismo que usted, un visitante», le contesté. «Soy un hombre que se dedica al estudio y he venido en busca de tranquilidad y reposo, porque mis estudios así lo exigen. Desde luego, sí que reina aquí tranquilidad». Al decir esto, recorrió con la mirada el círculo inmenso de los páramos silenciosos, en los que únicamente se distinguía la minúscula línea de casitas grises en la pendiente que había debajo de nosotros. Yo le contesté, riéndome. «Pues con todo y eso, a mí no me resulta suficiente esa tranquilidad. Me he visto obligado a preparar mi traslado hasta el interior de las mesetas, en busca del sosiego absoluto que me es necesario». «Pero, ¿entonces ha construido usted una casa en lo alto de las mesetas?», me preguntó, arqueando las cejas. «Sí, y espero ocuparla de aquí a pocos días». «Pero eso es triste», exclamó. «¿Y dónde cae esa casa que usted ha construido?». «Allá lejos. ¿Ve usted esa corriente de agua que cruza como una franja de plata el lejano páramo? Es el Gaster Beck y cruza la meseta de Gaster». La joven se sobresaltó y volvió hacia mí, sus ojos grandes, negros e interrogadores, en los que se pintaban la sorpresa, la incredulidad y algo que se parecía al horror. «¿De modo que va a vivir usted en Gasterfell?», exclamó. «Ese es mi propósito». «Pero, ¿qué es lo que usted sabe acerca de Gasterfell, señorita Cameron?», le pregunté. Creí que era extranjera en esta región. «Desde luego que jamás estuve aquí», me contestó. «Pero, he oído hablar a mi tío acerca de los páramos de Yorkshire, y si mal no recuerdo, le oí decir que ese, del que usted acaba de hablar, era el más salvaje de todos». Yo le contesté despreocupadamente. «Es muy probable que así sea, porque se trata de un lugar muy agreste». «Entonces, ¿por qué se va a vivir usted allí?», exclamó con gran interés. «Piense en la soledad y la aridez de todo aquello, en la falta de comodidades que tendrá y en que no encontrará ayuda de nadie en caso de que la necesite». «¿Ayuda? ¿Qué ayuda voy a necesitar yo, en Gasterfell?». Ella bajó la vista y se encogió de hombros, diciendo: «La enfermedad puede acometernos en cualquier parte. Si yo fuese hombre, no creo que viviese a solas en Gasterfell». «Yo he tenido que desafiar peligros mayores», le contesté, echándome a reír. «Pero, me temo que se va a estropear su cuadro, porque las nubes se van amontonando, y ya me han caído encima algunas gotas de lluvia». En efecto, era ya tiempo de que marchásemos en busca de refugio, porque mientras yo hablaba, cayó sobre nosotros la ráfaga, súbita y continuada, de un chaparrón. La joven se echó, entre risas alegres, un ligero chal por encima de la cabeza, y agarrando el cuadro y el caballete, corrió con la gracia de un cervatillo por la ladera cubierta de aliagas, mientras yo la seguía, cargado con el taburete de campo y la caja de pinturas. Aunque esta extraña criatura, abandonada en nuestra aldea de Kirkby Malhouse, había despertado profundamente mi curiosidad desde un principio, descubrí que, al conocerla mejor, mi interés por ella crecía. Aislados como estábamos en aquel lugar inhóspito, sin ningún interés en común, con la buena gente que nos rodeaba, no tardó en surgir entre nosotros una amistad y una confianza mutua. Juntos, paseábamos por los páramos durante las mañanas o nos deteníamos en la cima de la colina para contemplar el sol rojo hundirse en el lejano horizonte. Hablaba de sí misma con franqueza y sin reservas. Su madre había muerto joven, y ella había pasado su juventud en el convento belga del que acababa de regresar. Su padre y su tío, según me dijo,
constituían toda su familia. Sin embargo, cuando la conversación giraba en torno a las causas que la habían llevado a aquel lugar tan solitario, una extraña reserva se apoderaba de ella, y entonces, o bien caía en el silencio, o bien desviaba la conversación hacia otro tema. Por lo demás, era una compañera admirable, simpática, culta, con la vivacidad y la delicadeza de pensamiento que había traído consigo de su formación en el extranjero. Sin embargo, la sombra que observé en su rostro, la primera mañana que la vi, nunca se apartaba de ella por completo, y más de una vez, vi cómo se le congelaba de repente su risa alegre en los labios, como si un pensamiento oscuro la acechara, sofocando la alegría de su juventud. La víspera de mi partida de Kirkby Malhouse, estuvimos sentados en el verde ribazo del jardín. Ella contemplaba, con sus ojos negros, tristes y ensoñadores, hacia las mesetas sombrías, en tanto que yo, con un libro sobre mis rodillas, miraba con disimulo el perfil encantador de la joven, asombrándome de que 20 años de vida hubieran podido marcar en aquel rostro una expresión de tanta tristeza y angustia. Por fin, dije. Usted ha leído mucho. Las mujeres de hoy tienen oportunidades de las que jamás dispusieron sus madres. ¿No se le ha ocurrido continuar sus estudios, o seguir algún curso en un colegio universitario, o incluso estudiar una carrera? La joven sonrió, con expresión de fatiga, ante aquella idea, y dijo: Yo no tengo ninguna ambición, ni ninguna finalidad determinada. Mi porvenir es un caos confuso y sin contenido. Mi vida se parece a uno de esos senderos que cruzan las mesetas. Usted ya los conoce, señor Upperton. Al principio son suaves, rectos y despejados, pero enseguida empiezan a serpentear a derecha e izquierda y a meterse por entre las rocas y riscos, hasta que acaban perdiéndose definitivamente. En Bruselas, el camino que tenía delante era recto, pero ahora, mon Dieu, ¿quién podrá decirme a dónde me lleva? Señorita Cameron, quizá no haga falta ser profeta para decírselo, le dije, hablándole con el acento paternal, con que los 40 años pueden hablar a los 20. Si se me permite leer en su porvenir, yo me atrevería a decir que el suyo es el que corresponde a toda mujer, es decir, el de hacer feliz a un hombre bueno, y el de derramar a su alrededor, en algún círculo más extenso, el placer que su compañía me ha proporcionado a mí desde el momento en que la he conocido. No me casaré jamás, contestó ella, con un acento resuelto que me sorprendió y hasta cierto punto me divirtió. ¿Y por qué no ha de casarse?, pregunté. Por sus facciones sensibles cruzó una expresión extraña, y se puso a arrancar nerviosamente la hierba del ribazo que había a su lado. Luego, dijo con voz temblorosa de emoción: «Porque no me atrevo». «¿No se atreve? ¿Qué quiere decir?», pregunté extrañado. «El matrimonio no es para mí. Tengo otras que hacer. Ese camino del que le acabo de hablar, tengo que seguirlo sin remedio». «Esa es una actitud morbosa», le dije. «¿Por qué, señorita Cameron, ha de ser su destino distinto del de mis propias hermanas, o del de los millares de señoritas que todos los años entran en sociedad? Aunque es posible que eso se deba a que usted siente temor y desconfianza hacia el género humano. El matrimonio aporta un riesgo, al mismo tiempo que felicidad. El riesgo sería para el hombre que se casase conmigo», exclamó. Un instante después, como si creyese haber hablado demasiado, se puso en pie de un salto, y se ciñó bien con su capa, diciendo: «El aire de la noche es frío, señor Upperton». Y se alejó rápidamente, dejándome solo, meditando sobre aquellas extrañas palabras que había dejado caer de sus labios. Yo había temido que la llegada de esta mujer me distrajera de mis estudios, pero nunca imaginé que mis pensamientos e intereses cambiarían tanto en tan poco tiempo. Esa noche, me senté hasta tarde en mi pequeño estudio, reflexionando sobre mi futuro. La señorita Cameron era joven, hermosa, atractiva, tanto por su belleza como por el extraño misterio que la rodeaba. Y sin embargo, ¿quién era ella para apartarme de los estudios que llenaban mi mente o cambiar el rumbo de la vida que me había trazado? No era un niño,
para dejarme influir por los grandes ojos oscuros o la sonrisa de una mujer. Y sin embargo, habían pasado 3 días, desde que ella llegó, y mi trabajo seguía donde lo había dejado. Claramente, era hora de irme, no debía permanecer allí más tiempo. Apreté los dientes, y me dije que no transcurriría otro día más, sin que yo rompiese aquel vínculo que acababa de forjar, y me fuese en busca del solitario retiro que me esperaba en la zona de los páramos. Al día siguiente, apenas había acabado de desayunar, cuando un campesino llegó, arrastrando hasta la puerta la tosca carretilla, que debía transportar mis escasas pertenencias a mi nueva vivienda. Mi compañera de alojamiento permaneció en su habitación, aparentemente indiferente ante mi partida. Aunque yo había acorazado mi alma contra la influencia de aquella mujer, no por eso dejé de sentir una leve punzada de desencanto, que nacía del hecho de que ella me dejase marchar sin una palabra de despedida. Mi carretilla, cargada de libros, ya había partido, y yo, tras estrecharle la mano a la señora Adams, estaba a punto de marcharme definitivamente, cuando se oyeron pasos precipitados en la escalera, y la señorita Cameron se colocó a mi lado, jadeando por efecto de su propio apresuramiento. ¿De modo que se marcha usted? ¿Se marcha de verdad? Me preguntó sin aliento. Tengo que dedicarme a mis estudios. ¿Y se marcha a Gasterfeld? Insistió. Sí, a la casita que he hecho arreglar allí. ¿Y va usted a vivir solo en ella? Acompañado por ese centenar de amigos que va en el carrito. Ah, libros, exclamó ella, con un gracioso encogimiento de hombros. ¿Me promete usted una cosa? ¿Qué quiere que le prometa? Pregunté sorprendido. Es una nadería. ¿Verdad que no me la negará? Le basta con pedírmelo. Inclinó hacia adelante su hermoso rostro, que tenía una expresión de la más intensa seriedad, y me dijo: ¿Me promete que todas las noches cerrará la puerta por dentro con un cerrojo? Antes de que pudiera contestar una palabra a petición tan extraordinaria, la joven había desaparecido. Experimenté una extraña sensación al encontrarme por fin instalado debidamente en mi solitaria morada. Mi horizonte estaba, desde ese momento, limitado por un círculo de inhóspitos eriales, en los que las malas hierbas estaban salpicadas de arbustos de aliagas y de rocas. Jamás he tenido ante mis ojos una soledad más árida y monótona, pero en esa misma monotonía residía su mayor encanto. Allí no habría nada que distrajera mis pensamientos de los elevados estudios que los absorbían. Para bien o para mal, había decidido abandonar el rebaño de la humanidad y emprender mi propio camino en solitario. Con ello, esperaba dejar atrás el dolor, la decepción, la emoción y todas las demás pequeñas debilidades humanas. Vivir para el conocimiento y solo para el conocimiento, ese era el sublime objetivo al que deseaba dedicar mi vida. Sin embargo, la primera noche que pasé en Gasterfeld, ocurrió un extraño incidente, que hizo que mis pensamientos volviesen una vez más al mundo que había dejado atrás. Había sido una tarde sombría y bochornosa, con grandes bancos de nubes lívidas acumulándose en el oeste. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera dentro de mi casita se volvía cada vez más densa y opresiva. Parecía que un peso me estaba oprimiendo la frente y el pecho. Desde muy lejos, llegaba retumbando por el páramo el apagado runruneo del trueno. Como no podía conciliar el sueño, me vestí, salí a la puerta de la cabaña, y me puse a contemplar la negra soledad que me rodeaba. Las nubes se extendían majestuosamente por el cielo, con una media luna asomándose de vez en cuando entre las tinieblas. El murmullo del arroyo Gaster y el sordo ulular de un búho lejano eran los únicos sonidos que llegaban a mis oídos. Tomando el estrecho sendero de ovejas que discurría junto a este arroyo, avancé algunos centenares de metros. Ya me volvía para desandar mi camino, cuando la luna se ocultó bajo una nube negra como la tinta, y la oscuridad se intensificó tan repentinamente, que ya no pude ver ni el sendero por donde caminaba, ni el arroyo a mi derecha, ni las rocas a mi izquierda. Me encontraba buscando a tientas mi camino en las tinieblas, cuando estalló un trueno espantoso,
acompañado de un deslumbrante relámpago que iluminó toda la ancha meseta, poniendo de relieve, y con claro perfil, todos los matorrales y rocas envueltos en vivísima luz. Fue cosa de un solo instante, pero esa visión momentánea hizo que corriese por todo mi cuerpo un escalofrío de miedo y de asombro, porque, en mi mismo camino, a menos de 20 metros delante de mí, estaba erguida una mujer. Aquella luz lívida le dio en plena cara, y descubrió todos los detalles de su indumentaria y sus facciones. No había modo de confundir aquellos ojos negros y aquella figura alta y esbelta. Era ella, era Eva Cameron, la mujer de la que yo creía haberme despedido para siempre aquella mañana. Permanecí un instante petrificado, preguntándome si sería ella, en efecto, o si se trataría de alguna ficción, que mi cerebro excitado había hecho surgir como una ilusión. Eché a correr rápidamente, hacia el lugar donde la había visto, y la llamé a voz en cuello, pero no obtuve respuesta. Insistí una y otra vez en mis llamadas, pero solo me contestó el melancólico gemido de la lechuza. Un nuevo relámpago iluminó el paisaje, y la luna salió de un empujón desde detrás de la nube que la ocultaba. Por más que trepé a un peñasco, desde el que se dominaba todo el páramo, no distinguí rastro alguno de aquella extraña excursionista de medianoche. Durante 1 hora o más, recorrí el páramo, y por último, me encontré de regreso en mi cabaña, dudando todavía de si lo que había visto era una mujer o una sombra. Durante los 3 días que siguieron a esta tormenta nocturna, me dediqué con tenacidad a mi trabajo. Desde temprano por la mañana, hasta bien entrada la noche, me sumergí en mis libros y pergaminos. Por fin, me pareció haber llegado a ese remanso de paz, ese oasis lejos del mundanal ruido, por el que tantas veces había suspirado. Sin embargo, una semana después de mi huida de Kirkby House, una extraña e imprevista serie de acontecimientos no solo irrumpió en la calma de mi existencia, sino que me llenó de emociones tan intensas que apartaron de mi mente cualquier otra consideración. Debió de ser al 4º o 5º día de haber tomado posesión de mi cabaña, cuando oí con asombro un ruido de pisadas en el exterior, seguido a continuación de un golpe dado en mi puerta, como con un pesado bastón. La explosión de una bomba no me habría producido una sorpresa ni desconcierto mayor. Creía haberme librado para siempre de toda intromisión ajena, y de pronto, alguien golpeaba a mi puerta, con la misma despreocupación que si se tratase de la taberna del pueblo. En un arrebato de cólera, tiré violentamente mi libro, y descorrí el cerrojo, en el momento en que mi visitante alzaba su bastón, para repetir su ruidosa llamada a mi puerta. Era un hombre alto, fornido, de barba canosa y pecho saliente, vestido con un traje holgado de mezclilla, con pretensiones de comodidad más bien que de elegancia. No se me escapó ni un solo rasgo de su cara, porque el sol le daba en ella de lleno. La nariz grande y carnosa, los ojos azules y duros, sombreados por un matorral de cejas espesas y salientes, la frente espaciosa, cruzada de profundas arrugas, que contrastaban con su porte todavía juvenil. A pesar de su sombrero de fieltro, ajado por la intemperie, y el pañuelo de colores, ceñido a su cuello moreno y musculoso, me bastó una ojeada, para darme cuenta de que se trataba de un hombre de cultura y buena educación. Yo creí que quien aporreaba mi puerta sería algún pastor errabundo o algún rústico lugareño, pero semejante aparición me desconcertó por completo. «Parece usted asombrado», me dijo él, sonriente. ¿O es que creía ser el único hombre del mundo a quien le gusta la soledad? Ya ve que en este desierto hay otros ermitaños además de usted. ¿De modo que usted vive por aquí?, le pregunté, en tono muy poco conciliatorio. Allá lejos, me respondió, con un movimiento de la cabeza hacia atrás. Como somos convecinos, señor Upperton, me pareció que lo menos que me correspondía hacer era acercarme y ver si puedo servirle en algo. Gracias, dije con frialdad, con la mano en el pestillo de la puerta. Soy hombre de gustos sencillos, y nada puede hacer por mí. Está usted en situación de ventaja sobre mí, porque sabe cómo me llamo. Mi frío recibimiento pareció haberle dejado también frío, y dijo:
Lo supe por los albañiles que trabajaron aquí. Yo soy cirujano, el cirujano de Gasterfeld. Con ese nombre me conocen por esta región, y para el caso, sirve tanto como otro cualquiera. No creo que tenga por aquí mucha clientela, ¿verdad? Le hice notar yo. Fuera de usted, no hay aquí un alma en muchas millas a la redonda. Por lo que veo, usted mismo está necesitando que le atienda un médico, dije, fijándome en una mancha blanca y extensa, que se advertía en una de sus mejillas quemada por el sol, y que se habría dicho que era obra reciente de algún ácido muy fuerte. Esto no es nada, contestó con sequedad, volviendo la cara hacia otro lado, para ocultar aquella señal. Tengo que regresar, porque hay allí un compañero que me está esperando. Si en alguna ocasión puedo serle útil en algo, no deje de advertírmelo. No tiene usted que hacer otra cosa, más que seguir el arroyo, aguas arriba, por espacio de 1 milla más o menos, y tropezará con mi casa. ¿Tiene cerrojo por dentro su puerta? Sí, le contesté, bastante sobresaltado al escuchar aquella pregunta. Pues entonces cierre la puerta con cerrojo, porque la meseta es un lugar extraño. Nunca se sabe quién puede andar merodeando, y es preferible estar seguro. Adiós. Me saludó quitándose el sombrero, giró sobre sus talones y se alejó caminando con paso lento, por la orilla del pequeño arroyo. Aún estaba yo con la mano en el pestillo de la puerta, siguiendo con la vista a mi inesperado visitante, cuando descubrí otro habitante más de aquella soledad. A cierta distancia, siguiendo el sendero por el que caminaba mi visitante, había un gran peñasco gris, y apoyado en el peñasco vi a un hombre pequeño y encogido, que al acercarse el otro, se irguió y salió a su encuentro. Los dos hombres conversaron por espacio de 1 o 2 minutos. El de mayor estatura movió varias veces la cabeza hacia donde yo estaba, como si le pusiese al corriente de lo que entre nosotros había ocurrido. Luego se alejaron juntos y desaparecieron de mi vista en una hondonada de la meseta. Poco después, volví a verlos más allá, cuando subían a terreno más elevado. Mi visitante rodeaba con el brazo a su amigo más viejo, ya fuese como expresión de afecto o movido del deseo de ayudarle a subir por la escarpada pendiente. Cuando llegaron a lo alto, la figura cuadrada y voluminosa y su acompañante, flacucho y encogido, se siluetaron por encima de la línea del horizonte, y volviendo sus cabezas, miraron hacia atrás, en la dirección en que yo estaba. Entonces, cerré la puerta de golpe, a fin de que no se sintiesen tentados a volver. Minutos después, al otear desde la ventana, descubrí que habían desaparecido. Permanecí durante el resto del día estudiando el papiro egipcio, en que tenía centrado mi interés, pero ni los sutiles razonamientos de aquel antiguo filósofo de Memphis, ni el sentido místico que se encerraba en sus páginas, conseguían elevar mi alma por encima de las cosas terrenales. Antes de que cerrase la tarde, tuve que renunciar a mi tarea, pues me sentía incapaz de llevarla adelante. Sentía en mi corazón un rencor enconado contra aquel intruso, y también un temor impreciso. En vano me esforzaba, por recuperar esa indiferencia hacia el mundo y sus costumbres, esencial para la abstracción mental. Por mucho que hiciera, mis pensamientos se posaban en el cirujano solitario y su marchito compañero. ¿Qué quería decir con su pregunta sobre el cerrojo de la puerta? ¿Y cómo era posible que las últimas palabras de Eva Cameron al despedirme hubieran sido prácticamente las mismas? Una y otra vez, especulé sobre qué serie de causas podría haber llevado a dos hombres tan distintos a vivir juntos en aquellos páramos, agrestes e inhóspitos. ¿Estarían, como yo, inmersos en algún estudio absorbente? ¿O sería que su complicidad en algún crimen los había llevado a ocultarse en aquellos páramos solitarios, lejos de la gente? Alguna causa debía haber, y una muy poderosa, para inducir a un hombre culto, como sin duda era mi visitante, a adoptar semejante existencia. Fue sólo entonces que empecé a comprender que la multitud de la ciudad es infinitamente menos perturbadora que la soledad del campo. Con la cabeza confusa y el ánimo turbado, salí afuera, y me acerqué al arroyo que se deslizaba susurrando por delante de la puerta de mi casita,
para refrescar con el agua fresca mi acalorada frente. Más tranquilo, volví a meditar en el asunto. Era evidente que la causa de que mi atención se desviase de manera tan insistente hacia aquellos convecinos míos era el pequeño misterio que los envolvía. Una vez aclarado, dejarían de ser un obstáculo para mis estudios. ¿Qué me impedía, pues, ir paseando hacia su morada y observarlos con mis propios ojos, sin darles ocasión a que sospechasen mi presencia, a fin de ver qué clase de personas eran? No me cabía duda de que encontraría alguna explicación, sencilla y prosaica, a su manera de vivir. En todo caso, el atardecer era agradable, y un paseo serviría para revitalizar mi cuerpo y mi inteligencia. Encendí mi pipa y eché a caminar por el páramo, siguiendo la dirección que ellos habían tomado. Hacia la mitad de una cañada salvaje, había un bosquecillo de robles retorcidos y achaparrados. Por detrás de estos, se elevaba en la atmósfera tranquila de la tarde una columna delgada y negra de humo. Evidentemente, aquello me señalaba la situación de la casa de mi convecino. Me alejé hacia la izquierda y pude colocarme al abrigo de una hilera de rocas, llegando de ese modo a un lugar desde el cual podía dominar con la vista el edificio, sin peligro alguno de ser visto. Era una cabaña pequeña, con tejado de pizarras, poco más voluminosa que los peñascos entre los cuales estaba edificada. Por las trazas, había sido construida, igual que mi propia casita, para residencia de algún pastor, pero, a diferencia de la mía, sus actuales moradores no se habían tomado ningún trabajo en mejorarla y ampliarla. 2 ventanucos, una puerta agrietada y maltratada por los accidentes atmosféricos y una barrica despintada para recoger el agua de lluvia, eran los únicos objetos exteriores, por los que podía deducir la condición de las personas que vivían en la casa. Sin embargo, bastaban esos detalles exteriores para darme que pensar, porque, a medida que me fui acercando, siempre al resguardo de la lomera de piedras, pude ver que los ventanucos estaban resguardados por gruesos barrotes de hierro, y que la vieja puerta estaba reforzada y enchapada con el mismo metal. Precauciones tan extraordinarias, unidas a lo salvaje de aquellos alrededores y a la absoluta soledad, ponían a la cabaña aislada un sello tremendamente siniestro y amenazador. Metí la pipa en el bolsillo y caminé a gatas por entre las aliagas y los helechos, hasta llegar a menos de 100 metros de la puerta de mi convecino. Viendo entonces que me era imposible acercarme más, sin peligro de que me descubriesen, me agazapé y me dispuse a observar. Apenas me había metido en mi escondite, cuando se abrió de par en par la puerta de la casita, y salió de ésta, con una azada en la mano y con la cabeza descubierta, el individuo que se me había presentado, diciendo ser el cirujano de Gasterfeld. Delante de la puerta, había un pequeño retazo de tierra cultivada con patatas, guisantes y otras clases de vegetales, y aquel hombre se puso a trabajar, podando, escardando y arreglándolo todo. Mientras trabajaba, se entretenía cantando con una voz potente, aunque poco agradable. Estaba absorto en su trabajo y vuelto de espaldas a la cabaña, cuando surgió por la puerta entreabierta el otro individuo flacucho que había visto por la mañana. Ahora me di cuenta de que se trataba de un hombre, arrugado, encogido y débil, de cabellos grises y ralos, y cara alargada y descolorida. Avanzó con paso lento, disimulado, hacia su compañero, que no advirtió su presencia hasta que lo tuvo casi encima. Quizá fueron sus leves pisadas o su respiración, las que le advirtieron por fin de su proximidad, porque el hombre que trabajaba se revolvió de pronto y se encaró con él. Uno y otro dieron un paso rápido hacia adelante, como si fueran a saludarse, y de pronto, ahora mismo experimento horror recordándolo, el hombre de gran estatura acometió al otro y lo derribó por tierra. Después, levantando al caído de un tirón, se lo echó al hombro, y corrió con su carga encima, a meterse dentro de la casa. A pesar de que mi accidentada vida había endurecido mi sensibilidad, lo súbito y violento del caso me hizo estremecer. La vejez de aquel hombre, su débil constitución, sus maneras humildes y suplicantes, todo, en fin, contribuía a que aquella actitud resultase indignante y vergonzosa.
Mi arrebato de cólera fue tal, que estuve a punto de correr hasta la casa, desarmado como estaba, pero las voces que se oyeron de pronto en el interior de la misma, me hicieron comprender que la víctima del ataque se encontraba bien. El sol se había ocultado detrás del horizonte, y todo estaba gris, salvo una nubecilla roja, sobre la cumbre de la colina. Al resguardo de la penumbra, me acerqué y apliqué el oído, para ver si podía enterarme de lo que ocurría dentro de la casa. Oí la voz chillona y quejumbrosa del anciano, y la voz gruesa y rudamente monótona de su agresor, mezcladas ambas con un extraño ruido y tintineo metálico. Al poco rato, salió de la casa el cirujano, cerró la puerta, y empezó a pasearse de un lado para otro en la hora crepuscular, tirándose del pelo y levantando sus puños amenazadores, igual que un loco. Después, echó a caminar y se alejó rápidamente por el valle, perdiéndose de mi vista entre las rocas. Cuando el ruido de sus pasos murió a lo lejos, me acerqué más a la cabaña. El hombre encerrado dentro, seguía lanzando un torrente de palabras y dejando escapar lamentos, como quien sufre. Cuando estuve cerca, pude escuchar cómo sus palabras se fueron convirtiendo en oraciones, unas oraciones expresadas con voz aguda e intención voluble, y que salían temblando de su boca, con la ansiedad intensa de quien se ve en un peligro amenazador e inminente. En aquel borbotón de súplicas solemnes, que lanzaba el hombre dolorido y solitario, sin el propósito de que llegasen a oídos de ningún ser humano, y que parecían desgarrar el silencio de la noche, había algo de indeciblemente aterrador. Aún estaba yo pensando en si no era obligación mía intervenir en aquel asunto, cuando escuché a lo lejos el ruido de los pasos del cirujano, que volvía a su casa. Al oírlos, me aupé rápidamente a los barrotes de hierro, y miré hacia el interior por los cristales de la ventana. El interior de la cabaña estaba iluminado por el resplandor siniestro que se proyectaba desde lo que luego pude ver que era un horno químico. A su luminoso resplandor distinguí un gran revoltillo de vasijas, tubos de ensayo y alambiques, esparcidos encima de la mesa, y que proyectaban sobre la pared sombras fantásticas y grotescas. Al fondo de la habitación, había una especie de armazón de madera, parecida a un gallinero. En su interior, absorto aún en sus oraciones, estaba arrodillado el hombre, cuya voz había llegado a mis oídos. El rojo resplandor, al reverberar en la cara, vuelta hacia lo alto, la hacía destacar entre las sombras, igual que en un cuadro de Rembrandt, poniendo de relieve hasta la más pequeña arruga de aquella piel apergaminada. Solo dispuse de tiempo para echar una rápida ojeada, después me dejé caer de la ventana y me alejé por entre los peñascos y los brezos, sin aminorar el paso, hasta que me encontré de nuevo dentro de mi casita. Al llegar a ella, me tumbé en la cama, más desconcertado y conmovido de lo que yo creía que podría nunca volver a estarlo. Hasta bien entrada la noche, di vueltas en mi incómodo camastro. Una extraña teoría se había gestado en mi interior, sugerida por el instrumental científico que había visto en la cabaña. ¿Podría ser que este cirujano tuviera entre manos experimentos atroces que requirieran quitarle, o al menos manipular, la vida de su compañero? Tal suposición explicaría su soledad, pero ¿cómo podía reconciliarla con la estrecha amistad que parecía existir entre ambos aquella misma mañana? ¿Era el dolor o la locura lo que hacía que el hombre se arrancara el pelo y se retorciera las manos al salir de la cabaña? ¿Y la dulce Eva Cameron estaba también implicada en este sombrío asunto? Era a la casita de mis sombríos vecinos, hacia donde se dirigía, en sus extrañas salidas nocturnas. Y de ser así, ¿qué vínculo podría haber para unir a un trío tan extrañamente variopinto? Por mucho que lo intenté, no pude llegar a una conclusión satisfactoria sobre estos puntos. Cuando por fin caí en un sueño intranquilo, fue solo para volver a ver en sueños los extraños episodios de la noche y despertar al amanecer cansado y sin fuerzas. Las dudas que pudiera abrigar sobre si era mi antigua compañera de hospedaje, la que yo había visto la noche de los truenos y relámpagos, quedaron aclaradas a la mañana siguiente. Caminando por el sendero que conducía hasta la meseta,
descubrí en un espacio de terreno blanduzco las huellas de un pie, del pie pequeño, fino, de una mujer bien calzada. El minúsculo tacón y el elevado empeine solo podían pertenecer a la señorita Cameron. Seguí su huella un buen trecho, hasta que me convencí de que se dirigía, con toda probabilidad, a la casita solitaria y siniestra. ¿Qué fuerza podía arrastrar a aquella joven delicada, en una noche de viento y lluvia, a atravesar el agreste páramo, hasta llegar a un lugar tan inhóspito? Cansado de dar vueltas a cuestiones que, en realidad, no me incumbían, me propuse alejar estas influencias que me distraían y recuperar mi antigua calma. No fue tarea fácil. Pero después de unos días, durante los cuales no salí de mi cabaña, casi había logrado recuperar la paz mental, cuando un nuevo incidente devolvió mis pensamientos a su cauce anterior. He dicho ya que un arroyuelo pasaba por delante de mi misma puerta, cruzando el valle. Cosa de una semana después de los sucesos que he relatado, estaba yo sentado y mirando por mi ventana, cuando descubrí un objeto blanco que flotaba en la pausada corriente de agua. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una oveja que se estaba ahogando. Entonces agarré mi bastón y me dirigí hasta la orilla, ensarté el objeto con él y lo saqué a tierra. Al examinarlo, resultó ser una gran sábana, rota y desgarrada, con las iniciales JC en una esquina. Lo que daba al hallazgo un significado siniestro era que desde un dobladillo a otro, la sábana estaba salpicada de manchas de lo que parecía ser sangre. En las partes donde el agua la había empapado, esto era solo una decoloración, mientras que en otras, las manchas indicaban que eran de origen reciente. Me estremecí al mirarlo. Aquella sábana bien podría haber venido de la cabaña solitaria en el valle. ¿Qué acto oscuro y violento había dejado este rastro horrible tras de sí? Me había engañado, pensando que la familia humana ya no significaba nada para mí. Y sin embargo, todo mi ser estaba ahora conmocionado por la curiosidad, la indignación y el miedo. ¿Cómo podía permanecer indiferente cuando tales cosas ocurrían a menos de una milla de mí? Sentía que, pasara lo que pasara, debía resolver este misterio. Cerrando la puerta de mi casita, eché a caminar valle arriba hacia la del cirujano. Llevaba poco tiempo andando, cuando le vi en persona. Caminaba con paso rápido por la ladera de la colina, golpeando las matas de aliagas con su bastón y lanzando alaridos como un loco. Al verlo, sentí reforzadas y confirmadas las dudas que acerca del estado de su razón habían surgido en mí. Al llegar más cerca, pude ver que llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo. Cuando descubrió mi presencia, se quedó como si no supiera qué hacer, dudando entre acercarse más o no. Pero como yo no tenía ningún deseo de conversar con él, seguí adelante con paso rápido, y él, al verlo, siguió su camino, reanudando los gritos y los golpes de su bastón en los arbustos. Una vez que desapareció al otro lado de los páramos, seguí mi camino hasta su cabaña, decidido a descubrir alguna clave que me permitiese comprender lo que había ocurrido allí. Cuando llegué a la casa, me quedé sorprendido, al ver que la puerta chapeada de hierro estaba abierta de par en par. En el terreno próximo a la puerta, se observaban rastros de lucha. Los aparatos de laboratorio químico que había en el interior, así como los muebles, aparecían desparramados por todas partes y hechos pedazos. Pero lo más elocuente de todo era que la siniestra jaula de madera tenía manchas de sangre y había desaparecido su desdichado habitante. Sentí angustia, pensando en aquel hombrecito, seguro de que jamás volvería a verlo en este mundo. Dentro de la casita, no descubrí nada que pudiera arrojar luz sobre la personalidad de mis convecinos. Allí no había sino instrumentos de laboratorio químico. Una pequeña estantería de libros, en un rincón, guardaba una colección selecta de obras científicas. En otra estantería, se veían un montón de ejemplares geológicos recogidos entre la piedra caliza. No volví a ver al cirujano durante mi viaje hacia casa, pero cuando entré en esta, me quedé atónito y furioso, al descubrir que alguien había entrado en ella durante mi ausencia. Cajas que estaban debajo de la cama habían sido sacadas fuera,
las colgaduras aparecían desarregladas y las sillas apartadas de la pared. El brutal intruso no había respetado siquiera mi despacho, porque en la alfombra de color negro ébano se veían con toda claridad las pisadas de unas gruesas botas. La noche cerró entre ráfagas de tempestad, y las nubes desgarradas envolvieron por todas partes la luna. El viento soplaba con ráfagas melancólicas, sollozando y suspirando por encima del páramo, y arrancando aullidos simultáneos a todos los matorrales de aliagas. De cuando en cuando, tamborileaba en los cristales de la ventana un breve chaparrón de lluvia. Estuve hasta cerca de la medianoche, leyendo un antiguo tratado, que trata de la inmortalidad. Después cerré mi libro, abrí la puerta de mi casa, y eché una última ojeada al melancólico páramo y al firmamento, más melancólico todavía. Al sacar la cabeza, se precipitó sobre mí una racha de viento, que arrancó rojas chispas de mi pipa, llevándoselas en un bailoteo luminoso a través de la noche. En ese mismo instante, surgió la luna entre dos nubarrones, y pude ver a su luz, a menos de 200 yardas de mi puerta, sentado en la ladera de la colina, al hombre que se hacía llamar el cirujano de Gasterfeld. Estaba sentado entre los brezos, con los codos apoyados en las rodillas, y la barbilla descansando sobre sus manos, inmóvil como una piedra, con la mirada fija y como clavada en la puerta de mi casa. Un escalofrío de horror y de miedo recorrió mi cuerpo, al descubrir a aquel centinela de mal agüero, porque todo lo relacionado con él era sombrío y misterioso, y como envuelto en una atmósfera de embrujo, combinándose en aquel momento, la hora y el lugar, con su siniestra aparición. Pero un estallido de enojo y de confianza en mí mismo hizo desaparecer de mi ánimo todo rastro de temor, y eché a caminar sin miedo alguno hacia donde él estaba. Al acercarme, se levantó y me hizo frente. La luz de la luna incidía sobre su rostro, grave y barbudo, y centelleaba en sus ojos. Cuando me encontraba cerca de él, grité: ¿Qué significa esto? ¿Qué derecho tiene usted a espiarme? Vi que una oleada de cólera cubría su cara, y me contestó: El tiempo que usted lleva entre campesinos le ha hecho olvidar la buena educación. El páramo está abierto para todos. Sí, y a continuación dirá usted que mi casa está abierta para todos, le repliqué con enojo. Ha cometido usted la impertinencia de andar revolviéndolo todo dentro de mi casa, en mi ausencia, y esta misma tarde. Pegó un respingo, y su cara delató la más intensa emoción, al tiempo que gritaba: Le juro que yo no he intervenido para nada en eso. Jamás puse el pie dentro de su casa. Señor, haga el favor de creerme, cuando le digo que le amenaza un grave peligro, y que haría usted bien teniendo cuidado. Ya estoy harto de usted, le dije. Presencié, cuando usted creía no ser visto por nadie, la manera cobarde que tuvo de golpear al pobre hombre. He ido también a su casa, y estoy enterado de todo cuanto ella me ha podido revelar. Si en Inglaterra existe justicia, usted pagará con la horca lo que ha hecho. En cuanto a mí, señor, le diré que he sido militar y que estoy armado. No echaré el cerrojo a mi puerta, pero si usted o cualquier otro canalla trata de cruzar el umbral de mi casa, pagarán las consecuencias. Dichas estas palabras, giré sobre mis talones y me alejé, metiéndome en mi cabaña. El viento siguió soplando con fuerza durante 2 días, entre constantes chaparrones de agua. La tercera noche, se desató la tempestad más furiosa que recuerdo haber presenciado en Inglaterra. Me convencí de que de nada me serviría acostarme, ni tampoco el ponerme a leer, porque no lograba concentrar la atención. Reduje la luz de mi lámpara a la mitad, y recostándome en el respaldo de mi sillón, me abandoné a mis ensueños. Creo que perdí todo el sentido del tiempo, porque no me queda el menor recuerdo de aquel lapso, durante el que permanecí sentado, sumido en la línea divisoria del pensamiento y de la modorra. De pronto, a eso de las 3, o quizá a las 4 de la mañana, volví en mí, con un sobresalto. No solo volví en mí, sino que lo hice, poniendo en viva tensión mis sentidos y mi sistema nervioso. Al recorrer con la vista mi habitación, envuelta en la tenue luz, nada pude descubrir que justificase mi súbito estremecimiento.
El cuarto acogedor, la ventana empañada por la lluvia, la tosca puerta de madera, todo estaba igual que siempre. Ya había empezado a convencerme de que aquella confusa sacudida nerviosa había sido obra de alguna incipiente pesadilla, cuando un instante después adquirí conciencia de lo que la había provocado. Había sido un ruido, el ruido de pasos humanos fuera de mi cabaña solitaria. Podía oírlos entre el ruido de los truenos, la lluvia y el viento. Eran pasos ahogados, furtivos, sobre la hierba unas veces, sobre las piedras otras. A veces se detenían por completo y luego volvían a oírse, siempre acercándose a la casa. Permanecí sentado, inmóvil, con el aliento en suspenso, escuchando aquel sonido inquietante. De pronto, los pasos se detuvieron frente a la puerta de la cabaña, y solo pude distinguir entonces la respiración agitada de este caminante nocturno. No soy un cobarde, pero la crudeza de la noche, con la vaga advertencia que había recibido, y la proximidad de este extraño visitante, me inquietaron tanto que extendí la mano y empuñé el arma, que había dejado cerca de mí, como precaución. Con la mirada fija en la puerta, recé en mi corazón para que aquello, fuera lo que fuese, golpeara la puerta, gritara, me amenazara, o diera alguna pista sobre su naturaleza. Cualquier peligro conocido sería mejor que ese terrible silencio, roto solo por el sonido de la tormenta y el jadeo rítmico del desconocido. A la luz temblorosa de mi lámpara, que estaba ya apagándose, vi que el cerrojo de mi puerta se movía, como si alguien lo presionase desde fuera con suavidad. Poco a poco, lentamente, se alzó hasta liberarse del seguro. Entonces, y por espacio de un cuarto de minuto o más, hubo una pausa, que yo seguí en silencio, sin moverme, mirando con ojos muy abiertos la penumbra, empuñando mi arma con mano firme. Acto seguido, muy lentamente, la puerta empezó a girar sobre sus goznes, y por la rendija penetró el aire frío de la noche con un silbido. La puerta estaba siendo empujada con suma cautela, sin que sus goznes oxidados produjesen el más leve chirrido. Y a medida que se abría, distinguí en el umbral una figura negra e indefinida y una cara pálida que me miraba. Las facciones eran las de un hombre, pero los ojos eran inhumanos. Parecían arder en la oscuridad con un brillo verdoso propio, y tuve la sensación de que en aquella mirada, astuta y maligna, ardía el ansia misma del asesinato. Salté de mi silla, dispuesto a defenderme a toda costa, pero en ese instante otra figura se precipitó hacia mi puerta, lanzando un grito salvaje. Ante ese ataque inesperado, mi indefinido visitante dejó escapar un chillido, y huyó a través del páramo, lanzando alaridos como un animal acosado. Estremecido aún por mi susto reciente, salí a la puerta y traté de penetrar en la oscuridad, mientras resonaban todavía en mis oídos los gritos discordantes de los fugitivos. Un brillante relámpago iluminó en ese instante todo el panorama, con la misma claridad que si fuese de día. Allá lejos, en la ladera, distinguí dos figuras negras, que se perseguían con gran rapidez por las tierras del páramo. Incluso a esa distancia, el contraste entre la una y la otra no dejaba duda alguna acerca de su identidad. La que iba delante era la del anciano de pequeña estatura, al que yo había dado por muerto. El que le perseguía era mi convecino cirujano. Se destacaron un momento con toda claridad y nitidez, en el resplandor fantasmal, pero enseguida los envolvió la oscuridad y desaparecieron. Al volverme para entrar en mi habitación, tropecé con algo que había en el umbral y que produjo un sonido metálico. Al agacharme, descubrí que se trataba de un cuchillo de hoja recta, tan blando y quebradizo, que resultaba curioso que alguien hubiese intentado servirse de ese instrumento como arma. Para que fuese aún más inofensivo, le habían cortado la punta en ángulo recto. Sin embargo, el instrumento había sido cuidadosamente afilado en una piedra, como lo demostraban las señales que se advertían en la hoja, y siempre podía ser un arma peligrosa, en manos de un hombre decidido a utilizarlo. Evidentemente, se le había caído de la mano, justo cuando la repentina llegada del otro hombre lo obligó a huir. ¿Qué significa todo ese conjunto de hechos y circunstancias?, preguntará el lector.
Durante mi vida errabunda he tropezado con muchos dramas, algunos de ellos tan extraños y sorprendentes como este, pero a los que les ha faltado la explicación final, que sin duda el lector está esperando. El destino es un gran tejedor de historias, pero, por regla general, las termina contrariando todas las normas artísticas y con una indecorosa falta de atención para las conveniencias literarias. Sin embargo, mientras redacto estas líneas, tengo delante de mí una carta que puedo agregar sin comentario alguno y que aclarará todo cuanto pudiera resultar oscuro. La recibí unos días después de esa noche terrorífica que acabo de relatar y decía así: Sanatorio de Kirby, 4 de septiembre de 1885. Señor Upperton, soy profundamente consciente de que le debo una disculpa y una explicación por los sorprendentes y, a su juicio, misteriosos sucesos ocurridos recientemente que han interferido gravemente con la vida retirada que desea llevar. Debería haberle visitado a la mañana siguiente de aquella noche en la que mi hermano irrumpió en su cabaña. Pero el conocimiento de su aversión a las visitas y también, disculpe que lo diga, de su temperamento taciturno y violento, me llevó a pensar que era mejor comunicarme con usted por carta. En nuestra última entrevista debería haberle contado lo que le cuento ahora, pero sus alusiones a algún delito del que me consideraba culpable y su brusca despedida me impidieron hablar. Mi pobre hermano era un médico general muy reconocido en Birmingham, donde su nombre aún es recordado y respetado. Hace unos 10 años comenzó a mostrar signos de trastorno mental, que sus familiares atribuimos al exceso de trabajo y a los efectos de una insolación. Consciente de mi propia incompetencia para pronunciarme sobre un caso de tal importancia, busqué de inmediato el mejor consejo médico en Birmingham y Londres. Entre otros, consultamos al eminente psiquiatra, el señor Fraser Brown, quien declaró que el caso de mi padre era intermitente, pero peligroso durante sus crisis. Puede tomar un giro homicida o religioso, dijo, o puede ser una mezcla de ambos. Durante meses puede estar tan bien como usted o como yo, y de repente puede estallar. Incurrirá en una gran irresponsabilidad si lo deja sin supervisión. El resultado demostró la exactitud del diagnóstico del especialista. La enfermedad de mi pobre hermano adquirió rápidamente un cariz religioso y violento, y los ataques aparecieron sin previo aviso tras meses de cordura. Le cansaría si le describiera las terribles experiencias que ha vivido su familia. Baste decir que, gracias a Dios, hemos logrado evitar que cometiera ningún acto irreparable. Envié a mi sobrina Eva a Bruselas y me dediqué por completo a cuidar de mi hermano. Tiene un miedo intenso a ser internado, y en sus momentos de cordura, me rogaba con tanta lástima que no le sometiese a ello, que nunca pude encontrar el valor para hacerlo. Sin embargo, al final, sus ataques se volvieron tan agudos y peligrosos que decidí, por el bien de quienes me rodeaban, trasladarnos al lugar más solitario que pude encontrar. Este resultó ser Gasterfeld, y allí, mi hermano y yo nos instalamos juntos. Tenía suficiente capacidad para mantenerme, y al dedicarme a la química, podía pasar el tiempo con bastante comodidad y provecho. Mi pobre hermano era tan sumiso como un niño, y nadie podría desear un compañero mejor y más amable. Construimos juntos un compartimento de madera, donde podía retirarse cuando le sobrevenía una crisis, y yo había dispuesto la ventana y la puerta, de modo que pudiera confinarlo en la casa, si creía que un ataque era inminente. Mirando atrás, puedo decir con seguridad que no descuidé ninguna precaución, incluso los cubiertos necesarios para la mesa eran de plomo y de punta roma, para evitar que pudiera lastimarse. Durante meses, tras nuestro cambio de alojamiento, pareció mejorar. Ya fuera por el aire fresco o por la ausencia de cualquier incentivo para la violencia, nunca mostró durante ese tiempo ningún signo de su terrible trastorno. Pero su llegada, señor Upperton, alteró su equilibrio mental. La sola visión de un extraño como usted despertó todos esos impulsos morbosos que habían estado latentes. Esa misma noche, se me acercó sigilosamente con una piedra en la mano, y me habría matado, si yo, como el menor de los males,
no lo hubiera derribado al suelo y lo hubiera encerrado en la cabaña, antes de que tuviera tiempo de recobrar el sentido. Esta repentina recaída, como es natural, me sumió en una profunda tristeza. Durante 2 días, hice todo lo posible por calmarlo. Al tercero, pareció estar más tranquilo, pero, por desgracia, su calma no duró mucho tiempo. Un día, en que parecía estar muy tranquilo, de pronto se abalanzó sobre mí, cuchillo en mano, aprovechando un momento en que me hallaba abstraído con mis trabajos de química. En la refriega, me cortó el antebrazo y escapó de la cabaña, antes de que me recuperara, sin poder averiguar qué dirección había tomado. Mi herida fue leve, y durante varios días vagué por los páramos, buscándolo entre cada arbusto infructuosamente. Estaba convencido de que atentaría contra usted, convicción que se reforzó al enterarme de que alguien, en su ausencia, había entrado en su cabaña. Por lo tanto, le vigilaba por la noche. Finalmente, como esperaba, intentó atacarle, lo cual, de no ser por mi intervención, habría terminado con la muerte de alguno de ustedes. Corrió y forcejeó como una fiera, pero yo estaba tan desesperado como él y logré reducirlo y llevarlo a la cabaña. Convencido por este fracaso, de que toda esperanza de mejora permanente se había esfumado, lo llevé a la mañana siguiente a este establecimiento, y ahora, me alegra decirlo, su estado presenta una notable mejoría. Permítame una vez más, señor, expresarle mi pesar por haber sido sometido a esta dura prueba, y créame que soy fielmente suyo. John Cameron. Postdata, mi sobrina Eva me pide que le envíe saludos cordiales. Me ha contado cómo se conocieron en Kirkby Malhouse y también que se vieron una noche en las colinas. Comprenderá por lo que ya le he contado que, cuando mi querida sobrina regresó de Bruselas, no me atreví a traerla a casa, sino que preferí que se alojara a salvo en el pueblo. Ni siquiera entonces me atreví a llevarla ante su padre, y solo por la noche, cuando él dormía, pudimos planear un encuentro. Y esta fue la historia de este extraño grupo, cuyo camino se cruzó con el mío. Desde aquella última noche terrible, no he vuelto a ver ni a saber de ninguno de ellos, salvo esta carta que he transcrito. Sigo pensando en aquellos 2 hombres infortunados y en su extraña vida. También pienso mucho en la señorita Eva Cameron. Ahora comprendo su tristeza y las extrañas palabras que un día salieron de sus labios. Mi mente sigue sumida en los secretos del pasado. Pero cuando deambulo por el páramo y veo la pequeña cabaña sombría y desierta entre las rocas, mis pensamientos vuelan otra vez hacia el extraño drama que viví y hacia la gente singular que irrumpió en mi soledad. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.